¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Toda la atención a nivel nacional está centrada en el mega DNU que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei. Un DNU que tiene varias aristas para analizar. Una es la de los efectos que va a tener en la vida de los argentinos y en la protección de muchas áreas y de muchos argentinos en función de su trabajo y de sus derechos. El primer efecto que está teniendo práctico el DNU es que anoche a última hora las prepagas les comunicaron a sus afiliados que dejan sin efecto el aumento del 6% que habían aplicado en noviembre y lo reemplazan por un aumento del 40,9%. Es decir, el primer efecto es un fuerte aumento en favor de las empresas de medicina prepaga. Pero ahora viene toda una discusión política que se va a dar en el Congreso de la Nación. Hay información que dice que la oposición está cerca de obtener los votos necesarios para desactivar el DNU en el Congreso. Pero entrar a discutir el contenido nos hace desviar de una cuestión central, que es la forma. En democracia y en un sistema republicano la forma es importante. La división de poderes establece qué puede hacer cada poder. Y claramente lo que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei, trasciende los límites de lo que puede hacer un presidente. Está ingresando en terreno que le corresponde al Poder Legislativo, que es modificar, por ejemplo, el Código Civil. ¿Qué pasaría si dentro de otros 4 años ingresa otro presidente de la Nación que piensa todo lo contrario de Milei y modifica los códigos como mejor le parece? Siempre se dice que Argentina necesita seguridad jurídica y si hay algo que no genera seguridad jurídica es un gobierno gobernando por decreto. También hay una arista política de lo que acaba de pasar en el país. ¿Qué pasa si a Javier Milei le rechazan en el Congreso el DNU? ¿Cuál va a ser el golpe político que va a tener el gobierno? Un gobierno que lleva apenas algo más de 10 días. ¿Cómo va a asimilar ese golpe político si eso ocurre? ¿Lo va a asumir mansamente el gobierno de Javier Milei a una derrota en el legislativo? ¿Qué debilidad en términos políticos le va a generar? Son todos interrogantes que genera el DNU, el mega DNU que reforma, deroga, modifica 300 leyes vigentes en el país. Queremos ver los efectos, sector por sector. Una de las áreas que alcanza la desregulación de Milei es el turismo, las agencias de viaje. Estamos en comunicación con Alejandro Caramuti, integrante de la Cámara de Agencias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Buen día, Alejandro. Bueno, ¿cómo les impacta? ¿Cómo ven esta decisión del presidente de la Nación? Bueno, la verdad que estamos bastante en pañales, todavía no hay novedades más que el impacto que causa, como bien explicabas vos en la introducción. Hay que esperar la reglamentación de esto y ver cómo va a impactar. Aparentemente la regulación o el control pasaría a manos de las entidades intermedias. En nuestro caso sería la Federación Argentina de Agencias de Viajes. Eso en términos prácticos, Alejandro, ¿qué implicaría para ustedes? Mira, en términos prácticos, creo que va a ser un cimbronazo porque se pierde, en cierta manera, el registro nacional de agencias. No obstante, por otro lado, a título personal, veo bien que el órgano de control sea la misma federación, porque hoy si algo con lo que tenemos que lidiar, o hasta ahora lo que teníamos que lidiar, era con quienes trabajaban ilegalmente y no se controlaban. Ahora, como el control pasaría a manos de las agencias, eso sería positivo. Pero realmente no tenemos todavía un panorama claro porque no hay reglamentación de esto. Claro, hay que ver la letra fina, ¿no? Para ver qué efecto termina teniendo. ¿Es un sector muy regulado, Chan? Alejandro, ¿es un sector muy regulado? Es un sector muy regulado, muy burocrático, te diría, pero poco controlado.
nosotros teníamos una serie de requisitos para conformar una agencia que cualquiera podía acceder, es real, pero cumpliendo ciertas pautas. El problema es que eso no se hacía cumplir en la práctica. Como te decía, se lidia mucho con actores ilegales dentro del turismo. ¿Y qué momento está viviendo el sector, Alejandro? Más allá del impacto que vaya a tener este DNU, que decís falta todavía la reglamentación, en el caso de que sea aprobado por las cámaras, ¿no? Por el Congreso, ¿cómo están viviendo el cimbronazo económico que venía de arrastre, que se intensificó con las primeras medidas de Javier Milei? ¿Están teniendo un impacto en cuanto al nivel de actividad de las agencias? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por ahora hay una incertidumbre importante porque es fuerte el hecho de que por ahí se le quite identidad en cierta manera a las agencias. En cuanto a lo económico, lamentablemente tenemos un entrenamiento muy grande. Nosotros, imagínate que todo nos pega, nos pega los problemas climatológicos, sociales, ni hablar los económicos, y venimos, hay que recordar, de un año y medio parados por el cierre en pandemia, que eso fue inevitable. Las agencias recién estábamos tratando de subsanar todo eso. Después nos encontramos con los actos eleccionarios al medio, que históricamente producen una desaceleración en la demanda, y ahora todo esto sin duda que pega fuerte. ¿Hubo muchas cancelaciones, Alejandro, de reservas, de paquetes contratados? Porque lo que se impone a nivel nacional en cuanto a la economía es la incertidumbre, ¿no? A la gente le están diciendo, se viene un periodo de alta inflación con caída de actividad, por ahí mucha gente lo piensa dos veces antes de gastar la plata, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. No ha habido grandes caídas, pero porque tampoco hubo reservas. Entonces, creemos que el sector más afectado es el turismo interno, porque se manejaban con valores fijados por el dólar oficial, y eso obviamente hoy se multiplicó por 2. En lo que es turismo internacional no ha habido una afectación importante porque hoy, bueno, bien sabemos, el valor del dólar billete está por debajo del oficial más los impuestos. Esta situación se vino dando en el tiempo, ¿no? En periodos se invertía, o sea que al turista o al viajero internacional no le ha modificado significativamente y no ha generado cancelaciones. En el turismo nacional sí creo que se va a ver afectado. Eso tiene que ver también por ahí con el nivel adquisitivo, ¿no? Poder adquisitivo de un tipo de turismo u otro. Sí, sí, sí. No necesariamente, o sea, todo el mundo tiene la intención de viajar y viaja en la medida de sus posibilidades. Sí, creo que el que se ve más afectado siempre es el que anda con lo justo, por supuesto, pero en el tiempo, mira, cuando se producen estos cimbronazos de devaluación y demás, que te digo, no es la primera vez que pasa un tiempo hasta que la gente vuelve a acomodar sus números y retoma la actividad. El parate es momentáneo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto como siempre. Gracias a vos, Marcos. Fuerte abrazo. Abrazo. Alejandro Caramuti, integrante de la Cámara de Agencias de Viaje, uno de los sectores alcanzados por la desregulación del presidente Javier Milei. Bueno, incertidumbre más que nada, porque por un lado falta la reglamentación de esta desregulación, falta conocer cómo se va a aplicar. Nos decía Alejandro que va a tener un impacto fuerte, que en algunos puntos lo ven positivo. Pero como decíamos, la discusión centrada en el contenido trasciende lo que primero tiene que definirse, que es si el presidente tiene o no la facultad de hacer lo que hizo. Los constitucionalistas en general opinan que no, que es una barbaridad jurídica e institucional lo que acaba de hacer Javier Milei. Hay que ver si lo convalida el Congreso de la Nación.